Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de los dólmenes. Yo creo que alguna vez he hablado de dólmenes, son monumentos funerarios de la prehistoria. Hace 6.000 años los hombres del Neolítico, lo que pasa es que empezaron a erigir de manera increíble porque no tenían medios grandes construcciones. En nuestro país hay montones. Yo, los que están cerca de mi tierra de Almería, recomiendo o bien el Barranquete o bien Antequera, que simplemente son excepcionales. Bueno, pues los dólmenes eran construcciones en piedra para enterrar a los muertos. Hoy se les conoce por su nombre en bretón, dolmen, que significa mesa de piedra. Todo esto lo voy a dejar en el blog. A finales del siglo XVIII, algunos eruditos franceses empezaron a interesarse por esas piedras de gran tamaño que jalonaban montones de zonas. Hay más por la zona atlántica. Bueno, Cerdeña y Córcega también tienen, ¿no? Pero la zona atlántica, sobre todo Galicia, tiene muchísimas. Bueno, son piedras de gran tamaño que abundan en el noroeste de Francia, en la región de la Bretaña. Eran bloques grandes que eran colocados verticalmente. Bueno, ¿a quién no les suena Stonehenge de UK, no? Que a menudo tenían más de 2 metros de altura, con grandes losas que eran horizontales que los cubrían como si fuera un techo. Hoy lo que nos queda es como el esqueleto de todo eso, porque estaban recubiertos por una especie de montículo gigante. Bueno, a primera vista lo que pasa es que evocaban la figura de una enorme mesa de piedra, y de ahí el nombre que se les dio de dolmen en bretón, que es mesa de piedra. En la lengua de la zona, el bretón significa mesa de piedra. Dol es mesa y men es piedra. Bueno, los dólmenes son una de las principales manifestaciones de un fenómeno muchísimo más amplio que es el megalitismo. Como os he dicho, Galicia está hasta arriba. Bueno, el término Jaén de íberos, Huelva y Cádiz de fenicio. El término megalítico en griego significa piedra grande y hace referencia a las construcciones con grandes bloques de piedra, como os he dicho. En el caso de los dólmenes se levantaron principalmente entre 6.800 años y el 4.000 de nuestra era. Y bueno, durante la fase final del... O sea, es decir una cosa, yo he visto el de Antequera, es simplemente espectacular y además está bien organizado de tal manera como el Stonehenge, que en los sorticios entra la luz hacia adentro. O sea, que no eran ningunos ignorantes esta persona y además para poner en marcha todas las piedras gigantescas que pusieron, no sé, utilizaron como una especie de ingeniería intuitiva, pero lo hicieron muy bien, muy inteligentemente. También se supone que como hay determinados enterramientos, sí, dentro de los dólmenes y otros no, ya se habían establecido unas jerarquías, porque sabéis que cuando los individuos pasan, si no lo sabéis, lo cuento yo, de forrajeros, cazadores, recolectores, al neolítico, a la vida sedentaria y tal, ya empieza la explotación, ya empiezan los estamentos, la división estamental de la sociedad, etcétera. Y ahora estamos pues como en el 5.000 por ahí y ya pues ya hay una división social y eso se nota en los enterramientos, en los ajuares, el por qué uno está dentro, digamos, de un lugar funerario despampanante y otros están enterrados por ahí como si fueran perros, bueno, en fin. Voy, sigo, continúo. Durante la fase, o sea, entre 6.800 y 4.000 años, durante la fase final del Neolítico, el Calcolítico, la edad de cobre. Entonces, en estas construcciones lo que pasa es que figuran los menhires, como los que lleva Obélix, que eran bloques verticales que aparecían aislados o alineados. Yo creo que eso lo hemos estudiado todos de pequeños. Por lo menos yo en mi época se daba, éramos muy pequeñas, menhir, dolmen, alineamiento. O en alineamientos con los que se encuentran en Karnak, que es la Bretaña, así como recintos sagrados que estaban formados por círculos de piedras como el célebre Henge, de Stonehenge, famosísimo porque yo todo lo suyo es más, que además fue hecho por gente de fuera de... Bueno, los dólmenes se identifican por la cámara, tiene un espacio interior hueco que está, digamos, protegido
por una especie de montecito. Está delimitado por grandes piedras verticales que son los ortostatos. Se me va cayendo esto. Y que está hincada, estos estaban hincados a los lados y tenían una cubierta formada por una o varias losas que estaban dispuestas horizontalmente. Hay que tener en cuenta que los dólmenes que vemos hoy son solo, como os he dicho, en cierto modo el esqueleto de lo que fueron en sus días, de los antiguos monumentos, por lo que originariamente las estructuras no eran así. Estas estructuras pétreas se cubrían siempre con un túmulo, que era como un monte ahí, un monte artificial que las recubría, que estaba muchas veces hecho de piedra, yo qué sé, de tierra, etcétera. Aunque hoy se conservan muchos túmulos de grandes dimensiones, pues la mayoría lo que pasa es que han desaparecido. Pues me voy arremando y se va moviendo, dejando a la vista las piedras que lo conformaron, que conformaban esa estructura interna, que es lo que solemos ver, esta estructura interna de la cámara, ¿no? Existen dólmenes en muchísimas partes del mundo, como en Asia abundan, en Corea del Sur hay más de 30.000, para que os hagáis una idea, en Corea del Sur, y se encuentran ejemplos destacados también en la India. También se han hallado dólmenes en Rusia, en la cultura make-up, también en Túnez y varios países del Próximo Oriente, pero los más significativos y los de mayor antigüedad son los que se encuentran en Europa occidental. Bueno, yo creo que es que el eurocentrismo no lo quitamos de encima, pero bueno, intentaré pensar que sí, que es así. No sé por qué tienen que ser mejores los nuestros que los de los demás, pero bueno. Los dólmenes, el chauvinismo que tenemos, se sitúan principalmente en las regiones atlánticas, como os he dicho, atlánticas europeas, que están en Dinamarca, al norte de Alemania, la Bretaña francesa, al sur de Gran Bretaña, Galicia, el norte de nuestra península ibérica generalmente, llegando también al sur de Portugal y la provincia de Huelva, of course. En la península lo que pasa es que se encuentran algunos de los dólmenes más monumentales, como los de Soto de Triguero, que está en Huelva, el de Anta, que está, como es Anta Grande, que es de Zambujeros, o los de Antequera, que están en Málaga. En el ámbito mediterráneo lo que pasa es que tenemos otro ejemplo, en Almería tenemos Barranquete, en Italia en particular en las islas de Cerdeña y Sicilia. Después están los dólmenes de Europa Occidental, que presentan una grandísima diversidad de forma y manera, empezando por la cámara misma, que podía ser cuadrangular, circular, pentagonal, yo qué sé, de mil formas. En fin, y los más simples estaban compuestos por 3 o 4 piedras, aquí te pillo, aquí te mato, que son los que conoceréis, que habréis visto representaciones en dibujos, etcétera, que aguantaban una gran piedra horizontal. Esa sí que es una mesa de piedra, como el de Sorgineche, Sorgineche en Álava o de Axeitos en Galicia. Cada bloque de piedra, lo que pasa es que pesaba un montón de toneladas y yo no sé cómo las podía mover. Las cubiertas, lo que pasa es que podían alcanzar las 15 toneladas. No tenían medio, yo no sé cómo lo hacía. Como sucede con el dolmen de Lion Quiet, que está en Cornualles, que es al sur oeste de Inglaterra, en la parte de abajo. Un segundo tipo de dolmen era una forma también de marcar el territorio, los dólmenes, aunque estaban ahí sus ancestros y tal, porque ya hemos pasado el neolítico, estamos ya con una vida sedentaria, esto es mío, esto es tuyo, ya hay estamentos sociales, etcétera. Un segundo tipo de dolmen es el de corredor, que se caracteriza por disponer de un pasillo que a través del túmulo, lo que pasa es que conduce a la cámara desde el exterior. Después el corredor se construía con losas verticales que lo que pasa es que definen el acceso que había a la cámara del dolmen, perdón, la cual tenía un techo bajo que era de madera o losas de piedra. Algunos dólmenes, lo que pasa es que, dólmenes de corredor me refiero, llegaron a alcanzar proporciones gigantescas, o sea, monumentales. Yo no sé cómo lo hacían de verdad, pero bueno, eran habilidosos. Por ejemplo, el de Newgrange, que es en el este de Irlanda,
gigantesco, está formado por una especie de túmulo circular de 85 metros de diámetro, para que os hagáis una idea cómo era el tamaño. Y en la parte de abajo se extiende un corredor de 19 metros de longitud. Después está el de Karnak, que tiene muchos dólmenes y están cubiertos por grandes túmulos de piedra llamados Skein, que contienen en el interior varios dólmenes. Y el túmulo del dolmen de Saint-Michel, que tiene 125 metros de largo, 60 de ancho y 10 de altura. Una locura. Tener en cuenta que unas paredes nuestras de las casas, me parece, el estándar es, no sé, 3 metros, 4 metros. En fin. Otro modelo es el dolmen de galería, en el que la cámara o corredor lo que hacen es formar un círculo, que es un espacio a modo largo de pasillo de techo plano. A veces las losas que lo cubrían estaban, ¿cómo se dice?, sostenidas por pilares, que eran otra especie de dólmenes. Y ejemplo de esto es el de la Roche-aux-Feux, que en Bretaña, que tiene 20 metros de longitud. Es que estamos hablando de tamaños muy grandes. Existieron también los llamados los tolos, los toloi famosos, que eran un término griego para definirlo, que significa cúpula, cono, que me lo preguntaron en un examen, en los que la cubierta de la cámara circular es una falsa cúpula que está hecha mediante aproximación de hileras o filas de bloques de piedra. Los dólmenes, lo que pasa es que han asombrado siempre por el descomunal volumen de trabajo exigido para edificarlos. Y gracias a la arqueología experimental, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en lo que es el conocimiento de estas piezas, de este proceso de construcción que seguramente costó vidas humanas, porque eso pesa, a más de uno se le debió de caer. Hoy se sabe que los bloques estos gigantescos y pesados procedían de afloramientos geológicos, que son formaciones rocosas que son como visibles, ¿no? Y eran usados como cantera, donde se extraía usando mazas, cuñas y percutores, y aprovechando las fracturas naturales. En el mismo lugar lo que pasa es que se hacían, ¿cómo se llama?, una primera configuración de los bloques para definir su forma general. Y después los estudios geológicos muestran que las piedras se habían conseguido en lugares muy cercanos al de... Hay algunas que en Inglaterra, hay algunas que son de Escocia, yo no sé cómo los trajeron, al de la construcción, pero en algunos casos no era así. Eran trasladadas desde puntos más bien alejados y son piedras que pesaban toneladas. Y, por ejemplo, los del dolmen de Menga, que en Antequera, fueron transportadas desde 2 kilómetros, pesan toneladas. Y estamos hablando de hace 5 o 6 mil años. Y para su traslado lo que pasa es que los bloques se colocaban sobre una estructura de madera que semejaba a una especie de trineo que se desplazaba sobre troncos, no, ni quiero pensar lo que devastarían esta gente del entorno, usado a modo de rodillo. Entonces personas y animales aportaban la fuerza de tracción. Una vez en el emplazamiento seleccionado, los bloques de piedra lo que pasa es que eran arrastrados, por eso hasta un foso en el que se colocaban en posición vertical. Ya estamos ahí. Y que había que hacerlo entero, haciéndolos caer desde lo alto de una rampa. Y luego la base de los bloques se aseguraba con piedra o tierra prensada. Paralelamente lo que pasa es que se construía el túmulo y de hecho el primer nivel de este se usaba como rampa para colocar los, ¿cómo se llama?, los bloques que eran los verticales. Y bueno, que transportar y colocar esas piedras debió de ser un trabajo de chino, porque eran grandes y pesadas y tenían que recorrer a veces distancias considerables para la tecnología que había en la época, que no había ni grúa ni método de transporte, y construir un túmulo implicaba una notable planificación y colaboración. O sea, que estamos ya en época muy moderna, o sea, porque se tenían que poner de acuerdo en ayudar todos, y toda la comunidad seguro que ayudaba, porque eso requería muchísimos brazos. Debía dedicar tiempo y el esfuerzo humano necesario para ejecutar una obra magna, una obra de tanta envergadura.
A mí simplemente me asombra, me pasa como los Moai, ¿no? La construcción de dólmenes, de corredor o galería, requería asimismo de una grandísima capacidad técnica para lograr una construcción estable y homogénea. Por otra parte, la decoración interior que incorporan muchos dólmenes lo que muestra es una grandísima habilidad artística. Y en efecto, en numerosas tumbas, porque megalíticas, lo que pasa es que aparecen las losas de corredor o las cámaras sepulcrales, están grabadas con formas geométricas que tienen unos ritmos muy particulares y que se extienden por toda la superficie. Destacan los dólmenes de Newgrange y Gravinis, que están, entre otros, porque hay muchos más. De modo excepcional, lo que pasa es que se encuentra una especie de decoración figurativa con figuras de animales como ovejillas del dolmen de la isla de Garaviri en la costa de la Bretaña francesa. Aunque es más frecuente el grabado, existen algunos ejemplos de decoración de losas con pinturas, como en el, no me acuerdo, en el de Dombate en Galicia. Galicia está hasta arriba de monumentos megalíticos. No lo he dicho nada más que 200 veces. Bueno, en la actualidad sabemos que los dólmenes se usaron como espacios funerarios en los que se enterraban a los miembros de la comunidad. Y en sus cámaras lo que pasa es que se han encontrado restos de hombres y mujeres adultos y niños, pero eso no significa que fueran un cementerio para todo el grupo. Los esqueletos encontrados, lo que pasa en su interior, pudieron corresponder a personas relevantes de la comunidad, lo que manifiesta la existencia de una élite fruto de la desigualdad social que se venía desarrollando en el seno de los últimos grupos de cazadores o recolectores, como os he comentado antes, y de las primeras comunidades del Neolítico, porque estamos ya en época de sedentarismo, de cultivar tierra, etc. Y eso mismo indica el rico ajuar que se ha encontrado en los funerarios en algunos dólmenes, como sucede en el de Alentejo portugués, donde se han recuperado hachas de piedra, puntas de sílex, yo qué sé, recipientes cerámicos, huesos trabajados y decorados con muchísima maestría, y también placas de piedra que estaban muy decoradas, y los llamados ídolos placas, que son característicos de la península ibérica. Bueno, todas estas construcciones, lo que pasa es que todas estas construcciones arquitectónicas a veces fueron usadas durante centenares de años e implican una voluntad destacada de los grupos de humanos para lograr que perduraran, ¿cómo se llaman?, los cuerpos de sus ancestros, pero en una búsqueda de trascendencia también temporal de los difuntos, pero son también un reflejo de lo que está ocurriendo en ese momento, de la relación que mantienen las comunidades entre sí, y esto se convierte en las comunidades neolíticas con el entorno en el que se habían establecido, ¿no? Y entonces los túmulos son también fronteras, implicaban una modificación y domesticación del entorno, ya están controlando. Y durante el Neolítico las comunidades de agricultores empezaron a ser las imperantes, afianzaron su sedentarismo y desarrollaron una vinculación especial con el territorio. Al mismo tiempo se dio un proceso de crecimiento demográfico y de reforzamiento de la identidad grupal, y una consecuencia de toda esta evolución fue el empeño por marcar el paisaje mediante monumentos megalíticos que delimitaron el territorio. O sea, era como ponemos los mojones y los postes de tierra, pues no, monumento megalítico, de aquí para mí ya mío, de aquí para allá tuyo. El espacio así, lo que pasa es que definido no era solo del mundo de los vivos, sino también del de los muertos, que reposaban para el futuro, acompañando a las generaciones venideras, ¿no? Y actuando como mecanismo simbólico de integración social. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.